gusto, el placer de presentar al doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Bazán, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. No, qué ocurrencia, doctor. Bueno, la situación sigue siendo la misma y hasta peor. ¿Sabe qué? A mí me da la impresión, no sé qué pregunta le hará Beto, pero me da la impresión que hemos llegado a un punto de no retorno, pero además como que estamos entrampados en el tema de la conducta, si cabe el término, de los políticos, tanto de un lado como del otro, pero también del propio marco legal. ¿Cómo ve usted el asunto? Bueno, el marco legal es muy simple. Hicimos una elección, se eligió un presidente por 5 años que debía terminar en el año 2026. Pero no se eligió solamente un presidente, se eligió una plancha presidencial, presidente y vicepresidente. Entonces el plazo del mandato vence en el año 2026. La presidenta manifestó su voluntad, la presidenta actual manifestó su voluntad de reducir ese plazo, es decir, de que se acorte. ¿Por qué? Porque veía que las cosas se estaban poniendo difíciles, había gente que le reclamaba, además ella prometió irse con el presidente, finalmente no se fue, y entonces ha dudado, y la duda mata. Pero aparentemente esa gente que molesta y que presiona, etcétera, pues es un grupo mínimo, como ella lo ha calificado el día de ayer. Y es su propia gente, la gente que eligió a Castillo y que la eligió a ella, que ahora le ha perdido confianza y por lo tanto están pidiendo que se vaya. Ella cedió al principio porque el adelanto de elecciones no fue que a la gente se le ocurrió simplemente, sino que ella lo reforzó diciendo que tenía la voluntad de pedir el adelanto de elecciones. Claro, porque al principio cuando ella asume dice que su gobierno va a ser hasta el 2026. Así es, y al día siguiente dice que puede recortarse el periodo al año 2024. Y después de unos días dice que puede recortarse el año 2023 y después de eso regresó al año 2024. O sea, esas dudas hacen que la gente crea que hay inestabilidad y en realidad lo que ha generado es inestabilidad. Porque su última iniciativa legislativa, que ayer me parece lo ha presentado el Premier, ya habla de elecciones en octubre, primera vuelta del 2023, y que asumiría quien gane la presidencia, digamos, el último día de diciembre o los primeros días de enero del 2024. Claro, pero la segunda vuelta la están programando ahí también para el diciembre. Claro, de octubre primera y segunda de diciembre. Así es, sí. Correcto. Y después de eso la proclamación, que para eso tendría que hacerse una modificación constitucional de todas maneras. Por supuesto. Porque la Constitución señala que asume el presidente el 28 de julio. Y si es elegido en diciembre ya no entra hasta el 28 de julio del 2024. Es decir, de una u otra forma están haciendo lo mismo, llegando al año 2024. Bueno, y entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Usted le ve salida al tema? Porque sí, repito, yo veo entrampamiento de las personas, pero entrampamiento también en el marco legal, actualmente. No, es que el marco legal es claro. Ellos van a continuar hasta el año 2026. No, salvo que, claro, el mandato presidencial de 5 años. No, pero ella ya dijo que se va el 2023. ¿Pero nos presentó su renuncia? No, pero entonces, ha mandado una iniciativa legislativa y el Congreso está que debate varias iniciativas para ver cómo recorta su mandato. Si ella quisiera irse en realidad, hubiera presentado su carta de renuncia. Entonces usted está de acuerdo conmigo, yo lo decía ayer, da la impresión que tanto el Congreso como el Ejecutivo juegan en pared con el ánimo al final de quedarse hasta el 2026. Al final, lo cierto es que la única fecha conocida en este momento es el año 2026. Cada uno promete una cosa distinta y al final deshacen todo lo que han hecho. Están como Penélope, que en el día tejen la chompa y en la noche la destejen. Entonces, teníamos fecha para el año 2024. Para adelantarla para el 2023, dejan sin efecto la fecha del año 2024. Finalmente no se aprueba la del 2023, tampoco se aprueba la moción alternativa. Estamos en nada. Estamos en el año 2026. Así es. Esa es la única fecha cierta. Es como si nos dijeran, a usted le pagamos a fin de mes, del día 30. Sí, pero usted podría darme un adelanto. Bueno, pues lo voy a consultar con el directorio. El directorio no se reúne. El directorio dice, podríamos darle siempre y cuando se reúnan estas condiciones. Pero ¿cuál es mi fecha cierta? El 30, que es la fecha de pago. Lo otro es un adelanto, que me lo pueden dar como no me lo pueden dar.
Y eso es lo que están haciendo, jugando con que me la dan, no me la dan, jugando, no me dan, no me la dan. Pero la única fecha cierta que yo tengo es la de fin de mes. Muy bien. Beto Vega, antes de su pregunta yo quería una impresión del decano del Colegio de Abogados de Lima sobre esta evaluación que ha hecho The Economist, esta revista norteamericana, en el sentido de que ya no calificamos como país con democracia. ¿Qué le parece? Bueno, no sé en qué se base The Economist para hacer ese análisis, pero estoy seguro que no lo han hecho por el último mes. Tienen que haberlo hecho por un periodo más largo, es decir, comprendiendo el periodo de Castillo. Y lo cierto es que la incertidumbre, las negociaciones oscuras que han habido durante todo este periodo y las indecisiones de la actual presidenta efectivamente nos llevan a decir no hay estabilidad. No es que no sea un país democrático, pero no tenemos la estabilidad política necesaria. Estabilidad económica sí la tenemos, porque los presidentes, el Congreso se pelean y sin embargo la gente sigue produciendo. Lo único que nos ha causado daño en estos últimos meses ha sido el vandalismo, el ataque a los medios de producción, el cierre de carreteras. Ese es un buen punto, porque en el The New York Times, Gervasi, nuestra canciller, dice que no hay evidencia que sean delincuentes. Y la presidenta dice que sí. Bueno, quemar una comisaría, ¿qué cosa es? Interrumpir el tráfico y que se muera un bebé en una ambulancia que no podía pasar. ¿Qué cosa es? Provocar destrozos en los adoquines, atacar a la policía. ¿Qué cosa es? Si eso no es cometer delito... Por lo tanto, son infelices las declaraciones de la canciller. Son inoportunas. Son inoportunas y tal vez ha querido minimizar las cosas. Como también podrían ser inoportunas las declaraciones de Jorge Lazarte, que dice que los muertos en las manifestaciones están bien muertos. Yo no sé si estén bien muertos o no. Eso lo va a tener que decir el fiscal en el momento que haga la investigación y vea si es que se cometió un delito o no se cometió un delito. Si el delincuente era aquel que estaba haciendo la manifestación, es decir, aprovechándose de la manifestación para hacer actos delincuenciales, bien muerto está. Pero si era una persona que estaba pasando por ahí y recibió un disparo o una piedra, no puede estar bien muerto. Eso no lo podemos tolerar. Muy bien. Beto Vega. Doctor, este desborde popular que tiene una dimensión nacional nos ha mostrado que también hay una crisis en el Estado, ¿no?, de proporciones institucionales. Y ahí hay un debate, doctor, que se ha planteado y las últimas encuestas han remarcado de que sí, efectivamente la ciudadanía considera de que se ha llegado el momento de plantearse o el debate de una nueva constitución, ¿no? El término creo que es, lo dicen por ahí, que es el momento constituyente. ¿Estamos en un momento constituyente de poder cuestionar las bases de nuestro sistema constitucional? Bueno, en primer lugar hay que poner las cosas en su dimensión. Las personas que están protestando, ¿cuándo son? Doctor, tenga cuidado que es del Partido Comunista. Sí, no es problema. Por si acaso, siempre es bueno. Vamos a hablar sobre realidades. ¿Serán 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000? Ellos pueden hablar por 33 millones de personas. Aquel que tiene una pistola y tiene 50 personas al frente domina a los 50 porque tiene la pistola, no porque sea democracia. Y en este momento nos están interrumpiendo el tráfico porque nosotros teníamos, por ejemplo, en la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, una reunión en Huancayo este fin de semana, es decir, mañana. Y no podemos ir porque las carreteras están cerradas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ellos están hablando por todos los abogados del Perú para decir no queremos reunirnos? No, nos están impidiendo el tráfico. Entonces, no estamos hablando de un momento constituyente, estamos hablando de un momento en el cual la fuerza quiere imponerse al derecho, la fuerza quiere imponerse a la voluntad de todas las personas. El momento constituyente existe porque la Constitución de Perú señala que el Congreso de la República puede modificar total o parcialmente la Constitución. Así que no necesitamos una constituyente para los efectos de hacer una nueva constitución. Doctor, se puede hacer ahora. Doctor, pero una pregunta en un hipotético proceso electoral general que se vendría, una pregunta diciendo si se desea o no se desea consultarle a la ciudadanía, ¿qué podría buscar una confrontación mayor en el escenario nacional? Sí, porque es una violación a la Constitución. No se señala que la Constitución se modifique por un plebiscito ni por un referéndum.
señala cuáles son los caminos para hacerlo. Es decir, yo podría querer no ir a Lima a través de la carretera central, voy a buscar otras vías alternas para ir a la carretera central. Sí, pues, pero el pasaje que yo he pagado el bus es para que me lleve por la carretera central. Quizá por eso mismo la iniciativa legislativa del gobierno sobre pedirle al Congreso que el otro Congreso, a través de la Comisión de Constitución, haga reforma parcial o total de la Constitución, está de más, porque ya la Constitución lo menciona. Eso por un lado, y por otro es un gran desconocimiento técnico, porque yo le propongo en este momento modificaciones a este Congreso, en esta legislatura. El Congreso cesa, todos los proyectos se fueron al cacho. El nuevo Congreso que tiene que es el nuevo Congreso que tiene que recibir una nueva propuesta. Entonces, agendarla y debatirla. Así es en realidad una presentación de alguien que no sabe cómo es el manejo parlamentario. Pero eso es un debate, doctor, que se da al interior del gobierno, de buscar una alternativa de desentrampar los nudos que el conflicto social nos está demandando. Mire usted, si yo quisiera modificar la Constitución en este momento y fuera el presidente de la República, hago un proyecto de Constitución completo, ¿sí? Para decir qué cosas es lo que quiero cambiar, y lo envío al Congreso como iniciativa legislativa del presidente de la República, que está aprobado en su potestad. Que está en su potestad, y ya estaríamos discutiendo la nueva Constitución. Una propuesta más concreta. Pero estamos haciendo lo que hizo Chile, una cosa gaseosa. Queremos modificar la Constitución, listo, se aprobó modificar la Constitución. ¿Y qué han querido modificar? Hasta ahora no se aprueba la nueva Constitución porque no se ponen de acuerdo en qué cosa es lo que hay que modificar. Entonces, primero hay que decir qué es lo que queremos modificar para de ahí ponernos de acuerdo y hacer las modificaciones. Y finalmente no le echemos la culpa a nadie más. El presidente puede hacerlo. O un grupo parlamentario en este momento hubiera presentado una propuesta íntegra de modificación de la Constitución y ya lo estaríamos discutiendo. Pero ninguno lo hace, solamente dice hay que hacer, y nadie dice qué es lo que hay que hacer. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, doctor, amables televidentes, y regresamos con más aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda, que nos ha puesto, digamos, un poco al día, porque con Beto nos estábamos haciendo problemas, estamos en un entrampamiento, pero el decano del Colegio de Abogados de Lima tiene razón. O sea, más allá de los desaguisados y que una cosa y otra cosa de parte del Ejecutivo y de parte del Congreso, lo concreto no es que no hay nada, sí hay. El gobierno y el Congreso van a elaborar hasta el 2026. En tanto, no haya otra cosa, que no la hay.
Es así. Es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Perfecto. Ahora, este asunto de las manifestaciones, hay un promedio de 60 muertos. Yo le he escuchado al doctor Ernesto Blume, no sé si usted coincide con el expresidente de la Comisión del Tribunal Constitucional, que el problema es la falta de autoridad del gobierno, que desde un comienzo se debió evitar estas manifestaciones vandálicas, ¿no? de gente que destruye todo a su paso, etcétera, ¿no? Y finalmente, si la presidenta que marcha y contramarcha se quiere ir, que se vaya, pero no podemos perjudicar al país con falta de autoridad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando ella asume, da un discurso para completar su periodo. Pero cuando empiezan los desmanes, en lugar de controlarlos, lo que quiere es evitar que la policía haga una represión. Pero la policía está para guardar el orden. Y una persona no puede decirle a la policía, quítate el arma y vamos a pelearnos a puño limpio. Para eso la policía tiene el arma de reglamento, es decir, legítimamente permitida, como el ejército también tiene sus armas de reglamento para ejercer sus funciones. Por lo tanto, envía a la policía a hacer un control disminuido, sin poder utilizar ningún tipo de armamento. Eso no quiere decir que ellos estén autorizados para sacar la pistola y matar a quien les dé la gana. Eso no. Tienen que hacerlo dentro de los cauces legales correspondientes, pero haciendo saber que la autoridad es la autoridad. Y los envía disminuidos, es decir, con menos autoridad. Y con eso también un poco desmoralizados, porque no tienen la forma de hacer cumplir las órdenes que reciben. Entonces, falta de decisión en un momento oportuno para poder controlar las cosas. Muy bien, entonces usted respalda las declaraciones de Blume y de Lasarte, por decirlo de algún modo. Yo le voy a plantear ahora dos nombres más, constitucionalistas. El doctor Josep Campos y el doctor Carlos Mesía. El doctor Campos no muy convencido. Carlos Mesía sí más convencido, él ha sido también presidente del Tribunal Constitucional. Ambos abordan el tema del entrampamiento y dicen que esto, considerando cómo está la cosa, lo puede solucionar un acuerdo político por encima del marco legal. De ninguna manera. Las leyes las hacen los políticos, pero una vez promulgada la ley, todos la obedecen, inclusive los políticos. Ese es un mensaje que no puede estar aceptado en ningún medio en el mundo. Ningún país puede decir: nosotros sí estamos habilitados para no respetar la ley. La ley corresponde que todos la respeten. Que los políticos quieran cambiar la ley, sí, esa es su atribución. Pero en tanto no la cambien, tienen que respetarla. Beto. Sí, doctor, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, abogados vinculados a derechos humanos, han planteado de que ha habido un uso excesivo de la fuerza, en este caso de la fuerza militar, ¿no? Específicamente en lo que ha sido Juliaca, donde la mayoría o la totalidad de los fallecidos son con arma de guerra, tanto AKM 7.62 y Galil, que es fusil también de guerra 5.56. Y están planteando de que esto traería consecuencias de carácter penal tanto a la presidenta como al primer y sus ministros encargados del tema de seguridad. ¿Cómo ve esa perspectiva penal, doctor? Bueno, hay varias aristas ahí que estudiar primero. ¿Es que acaso solamente el ejército y la policía tienen AKM? ¿No lo tienen los terroristas? ¿No lo tienen los narcotraficantes? ¿No lo tienen los mineros ilegales? Entonces no podemos atribuirle solamente a las fuerzas del Estado tener armas de guerra. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, entiendo que la policía, como acabo de decir, fue desarmada. Y si fue desarmada, entonces no le pueden atribuir muertos con armas de guerra. Porque inclusive acá en Lima sí se hizo una revisión por parte de todos los fiscales para que vean que iban con cierto armamento no letal. Y en el caso de la policía, las órdenes eran específicas para no usar ningún tipo de armamento letal. Entonces, primero habrá que investigar cómo corresponde, de quién es el uso de esas armas, pero no atribuirle a la policía ni tampoco a las Fuerzas Armadas como que son los únicos y exclusivos
agentes que pueden utilizar esas armas de guerra, que como digo, los narcotraficantes y los terroristas que todavía subsisten, como los mineros ilegales, tienen. Y si se comprobaría así, doctor, porque al menos en lo que es Juliaca no es AKM, es Galil, que es un fusil especial que sí tiene el ejército, que otras fuerzas no la tienen, que es el del calibre 5.56. Y la Coordinadora de Derechos Humanos ha revisado los informes, inclusive balísticos, de que efectivamente son armas de guerra, ¿no? Entonces, yo le preguntaba en tanto la perspectiva judicial para la presidenta, en ese caso. Claro, pero no, la presidenta no ha dado una orden de que salgan a matar. Entonces no se le puede atribuir una orden directa. Por más que sea jefa de las Fuerzas Armadas. Es que como usted o yo, que somos los dueños de una empresa y decimos, nadie se queda con el vuelto de la gente. Sí, y de repente el cajero queda con el vuelto, empieza a quedarse con el vuelto de la gente. Y que el gerente es el responsable de eso. No, el que tiene que ir preso es el cajero. El que utilizó el arma es su momento para quedarse con cosas ajenas. Entonces, no se puede atribuir a alguien una responsabilidad que no puede tener. Muy bien, nos tenemos que ir un ratito a la pausa, doctor. Sí. Y después yo quería hablar sobre la ley del abogado, que me parece ya se publicó incluso en el Diario El Peruano. No, todavía. Todavía no. Estamos en una prepublicación nosotros. Porque aquí hay una fecha que dice 30 de enero del 2023. Sí, claro, la acabamos de revisar en sesión de Junta Directiva. Ustedes tienen que darla, digamos... ¿Esto se aprueba en el Congreso o no? No. Es un preproyecto que estamos preparando en el Colegio de Abogados de Lima para discutirlo con los demás colegios de abogados y una vez que lo aprobemos, lo presentamos como iniciativa legislativa. Disculpe la ignorancia, lo que pasa es que aquí decía el Congreso de la República ha dado la ley siguiente, ¿no? Claro, así se hacen todos los proyectos. De acuerdo. Sobre eso podemos hablar, ¿verdad? Claro, por supuesto. En el siguiente bloque aquí en Pulso Informativo, nada menos que con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda. La ley del abogado o la ley de la abogada, masculino o femenino, el tema es que la ley no existe, no tenemos en el Perú una ley del abogado, increíble. Colombia la tiene, seguramente en otras partes del mundo también. Le queríamos preguntar al doctor César Bazán Naveda cuál es la importancia de una ley del abogado o de la abogada, doctor. Muy bien. Como ustedes saben, los seres humanos para poder convivir en paz teníamos que solucionar nuestros conflictos. Y para solucionar los conflictos había alguien que tenía que defendernos. Así aparece el abogado
como una forma de defender los derechos de cada una de las personas. Y en el Perú solamente está regulada la función del abogado en la ley que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, para el litigio, para la defensa, pero no así para los otros casos en los cuales, por ejemplo, se necesita la participación de abogados, como es la asesoría, el ejercicio de cargos públicos en los cuales se necesita abogado y otras funciones más. La conciliación. La conciliación, los arbitrajes y todos aquellos cargos en los cuales se necesita la presencia de un abogado. Entonces estamos por leyes separadas, cada uno en algunas cosas mencionadas y en otras no. Hay oficinas públicas e inclusive privadas en las cuales debería ejercer el cargo de representante legal un abogado, pero no lo es. Es otra persona que no es abogado. Y entonces hay que regular todas estas cosas porque el papel del abogado ha crecido muchísimo más y no solamente ahora es la defensa pública. Muy bien. ¿Y qué dice a grandes rasgos esta propuesta? Primero, que los abogados, para poder ejercer la función, tienen que estar titulados por una universidad peruana o el título revalidado por una universidad del extranjero, por una universidad peruana y inscrito también en SUNEDU. Alguien diría, pero eso ya se sabe. Eso ya se sabe. Pero no está en blanco y negro. Está en blanco y negro, pero en leyes dispersas. ¿Correcto? Entonces, una cosa está en SUNEDU, otra cosa está en el reglamento de las Cortes, otra cosa está en las normas que corresponden a las universidades para los efectos de tomar exámenes, otra cosa está en el reglamento del Colegio de Abogados, porque tiene que haber la práctica de 2 años por lo menos antes de poder inscribirse o sacar el título de abogado, etc. Entonces, hay que uniformarlas de una manera. Pero además, lo más importante es regular también aquellos casos en los cuales los abogados ejercen función de abogado, que no es necesariamente la defensa, sino todos aquellos actos de asesoramiento. Y como lo vemos ahora, el presidente de la República, los congresistas deberían estar debidamente asesorados por abogados que conozcan de su oficio y no salgan con proyectos de ley o propuestas que obviamente están fuera del marco legal. Claro, eso es definitivo. ¿Consideran, por ejemplo, el tema de las inconductas de los abogados? Sí, por supuesto. Claro que sí. Eso que está en nuestro reglamento interno del Colegio de Abogados debería también estar en una ley para que los mismos casos puedan ser solucionados, por lo menos enfrentados o sancionados en todos los colegios de abogados del Perú. Doctor, pero capítulo 7 de las infracciones y sanciones. Sí, infracciones y sanciones. No puede permitirse infracciones éticas que no estén sancionadas. Sea porque la parte lo denuncia o sea porque de oficio tomamos conocimiento, pero hay que controlar el ejercicio legítimo de la función y el interés de cada uno de los ciudadanos de estar defendido por personas correctas. Y un abogado debe también ser un ejemplo de defensa para la pelea, sí, pero también un ejemplo de conducta moral. La sanción máxima, entiendo, es quitarle la licencia de abogado a la persona. Sí, y con esto podríamos establecer que si en un lugar se le quita la licencia, ya no se va a ir a otro colegio colegial. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Así es, porque lo sancionamos en Lima, lo expulsamos del colegio, se inscribe en un colegio lejano o cercano también y siguen ejerciendo la función. Eso ya no debe pasar con esta ley. No debe pasar. Sí, doctor, en tema de las sanciones, ¿cómo aborda la nueva ley la perspectiva de las sanciones en los abogados que ejercen función pública? Magistrados, fiscales, miembros de procuradurías públicas. Bueno, en todos aquellos casos en los cuales existen órganos de control especial, es decir, por ejemplo, para el Poder Judicial o para la Fiscalía, que tienen sus normas de control interno y se refieran a la función judicial o fiscal, entonces allí no nos corresponde a nosotros tener ninguna participación. Pero los jueces también podrían haber intervenido como abogados en alguna parte, ¿no? Si es que la ley los autorizara, en esa parte nos corresponde a nosotros. Si el juez actúa en contra de la democracia, no sé cómo podría ser, pero por ejemplo, eso no está sancionado dentro de su conducta interna, pero eso sí estaría sancionado dentro de las conductas que corresponde a un abogado, que es defender la democracia.
y por lo tanto sería función del Colegio de Abogados. Este ya no es un beneficio excesivo. En el marco del capítulo 9 de los beneficios del abogado dice: los abogados que laboren en el sector público, incluyendo las empresas estatales y mixtas, podrán solicitar hasta 6 horas semanales de permiso para el ejercicio privado de su profesión. Pero dice que son compensables, es decir, pueden correcto. salir para atender sus cosas durante la semana, pero no disminuye el horario de trabajo, sino que lo compensan de otra parte. Claro, las horas dejadas de laborar serán compensadas al inicio o al final de la jornada de trabajo. Así es. O sea, es cuestión de que se arreglen con sus jefes para ver, pero la jornada de trabajo sigue siendo la misma. Beto. Sí, doctor, en agosto o en septiembre creo que se tenía también un proyecto presentado por la anterior Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, ¿verdad? Sí, lo retiramos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Lo retiramos por 2 razones. Primero, porque al reintegrarnos a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, los demás colegios de abogados nos reclamaron y dijeron que habíamos presentado un proyecto, pero que no habíamos conversado con ellos. Y tenían razón, la anterior decana no conversó con ellos, así que querían la oportunidad de poder opinar y que trabajemos juntos un proyecto. Con mucho gusto accedí a retirar la propuesta. Y además, segunda razón, porque esta propuesta era igual a un proyecto anterior que fue archivado por el Congreso de la República. Entonces iba a correr la misma suerte, porque si no le cambian las cosas, el dictamen por el cual se archivó seguía teniendo valor. Entonces nos hemos remitido a cumplir nuestra palabra, retirar el proyecto y darle oportunidad a los colegios de abogados para que nos presenten sus propuestas. Hemos esperado, ampliamos los plazos, seguimos esperando, finalmente hemos hecho este anteproyecto. Vamos a reunir... ¿Como CAL, doctor, o como Junta No, como Nacional? Colegio de Abogados de Lima. De Lima, ajá. Lo vamos a consensuar y vamos a reunirnos con grupos, con los colegios de abogados, y si tenemos un consenso o no tenemos diferencias mayores, igualmente lo vamos a presentar. Pero ya conversado. Claro, claro. Ya, para concluir ya la entrevista, para cerrar el tema y sobre todo del ámbito político, decano, entonces es de los que piensa que lo mejor sería, frente a tantas cosas que estamos viendo en estos días, que el gobierno se ponga a trabajar de cara al 2026 y el Congreso también. Que el gobierno... Y que las manifestaciones, porque no hay otra cosa que hacer, sean lo suficientemente reprimidas. No. Las manifestaciones, cuando se vuelven violentas, tienen que ser reprimidas. Las manifestaciones, cuando son pacíficas, no pueden ser reprimidas. En este caso, todas se fueron convirtiendo en violentas. La toma del aeropuerto, que quisieron tomar la torre de control en Ayacucho, tomaron el aeropuerto, se quisieron meter también en Cusco, en Juliaca, etc. Eso no puede ser permitido. Pero si la gente marcha, si la gente simplemente sale, protesta y dice su palabra, y todo el mundo lo va a ver. Mientras sea pacífica, no hay nada que reprimir. Pero aquel que cruza la línea y se vuelve un delincuente porque comete actos vandálicos, a ese hay que tratarlo como todo delincuente. Muy bien, pero debemos mirar ya el 2026. En principio, nunca debemos dejar de mirar el 2026 porque esa es la fecha. De acuerdo con las elecciones que nosotros mismos hicimos cuando se eligió a Castillo como presidente. Pero decirle a la presidenta que si en verdad ella quiere que las elecciones sean antes de esa fecha, lo mejor que puede hacer, en lugar de tratar de convencernos, es realizar un acto definitivo, que es renunciar. Si no, todos son palabras. Claro. Estamos siguiendo hasta el momento en la inermidad por decisión política del Congreso y también de ella, que debiera renunciar si es que asume que debe irse y permitir que esto concluya el 2026. Claro, si ella no renuncia, tampoco podemos obligarla a renunciar. Claro. ¿Correcto? Y es que nosotros votamos por una plancha hasta el 2026. Eso debe recordarlo toda la ciudadanía. La elección fue hasta el 2026 ¿Qué y hacemos una plancha con presidencial. esos sectores, más allá de los vándalos, ¿no? Con esos sectores que reclaman su renuncia, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones? ¿Qué hacemos con eso? Escucharlos, que hagan su propuesta. Estos señores ¿Cómo? que Pues dicen... la propuesta ya la conocemos. No. Ellos dicen, quiero cambio de Constitución. Listo. ¿Qué cosa es lo que quieres? ¿Qué propuesta han presentado para cambiar la Constitución? No, se habla de una consulta popular para una asamblea constituyente. No necesitan de eso. Si ellos quieren hacer un cambio,
También los ciudadanos tenemos iniciativa legislativa, reunir las firmas correspondientes y presentar el proyecto completo. Entonces, no hay excusa para decir no lo puedo hacer. Sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que no lo hacen. Perfecto, clarísimo, doctor. Ha sido muy amable. Ya. Muchas gracias. Correcto. Ha sido el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda.